Ya. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Santiago Velázquez. El día de hoy, junto a mis dos compañeras, Liz Díaz y Cheryl Pertús, realizaremos la explicación de cómo graficar una función. Para ello tenemos el siguiente ejercicio, el cual dice f de x es igual a x sobre x al cuadrado menos 1. Como expliqué anteriormente, queremos trazar la gráfica. Para ello, lo pertinente será encontrar el dominio, los interceptos con los ejes, intervalos de crecimiento y decrecimiento, los extremos relativos, los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión y asíntotas. Bueno, empezaremos por el dominio. Como mencioné, la función es f de x es igual a x sobre x al cuadrado. Debemos tener en cuenta que esta es una función de tipo racional, por lo que evitaremos a toda costa obtener un cero en el denominador. Entonces el dominio de f va a ser igual a x que pertenece a los reales, tal que x al cuadrado menos 1 sea diferente de cero, o sea, el denominador tiene que ser diferente de cero. Aplicaremos la diferencia de cuadrados, con lo cual obtendremos que x debe ser tanto diferente de 1 como diferente de menos 1 para que no se produzca el cero en el denominador. Entonces obtendremos que el dominio de f va a ser igual a todos los reales exceptuando a 1 y menos 1. Interceptos con los ejes. Para hallar el intercepto con el eje x de la función, debemos igualar la función a 0. Esto daría x al cuadrado menos 1 por 0 igual a x, y esto daría 0 igual a x. Para encontrar el intercepto con el eje y de la función, debemos reemplazar el 0 en la x. Esto daría f de 0 igual a 0 sobre 0 al cuadrado menos 1, y eso sería igual a 0. Para encontrar la derivada de esta función, es decir, f de x igual a x sobre x al cuadrado menos 1, debemos utilizar lo que se llama derivada del cociente. Para esto debemos poner en el numerador el denominador, es decir, x al cuadrado menos 1, y esto por la derivada del numerador. Todo esto menos el numerador por la derivada del denominador. Todo esto sobre el denominador al cuadrado. Esto simplificándolo daría x al cuadrado menos 1 menos 2x al cuadrado. Todo esto sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Y para finalizar, la derivada daría menos x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Punto de inflexión. Para hallar el punto de inflexión, debemos primero hallar la segunda derivada de la función que se mostró anteriormente. La segunda derivada vendría siendo menos 2x por menos x al cuadrado menos 3 sobre x al cuadrado menos 1 elevado al cubo. Esta segunda derivada debemos igualarla a 0. Y despejando, tendríamos que el denominador pasa a multiplicar del otro lado por el 0 y quedaría menos 2x por menos x al cuadrado menos 3 igual a 0. Esto daría x igual a 0, x igual a raíz de menos 3. Pero como estamos trabajando en con números reales, esto no debería de dar así. Entonces debemos encontrar las coordenadas de los puntos de inflexión. Y para esto debemos igualar x a 0. Entonces quedaría f de 0 igual a 0 sobre 0 al cuadrado menos 1, y esto daría 0. Para hallar los puntos críticos de la función, tenemos que, bueno, aquí utilizamos la derivada de la función y esta la igualamos a cero. Entonces tenemos que bueno, esta función igualada a cero nos daría raíz de menos 1. No podemos trabajar con esto, entonces ya aquí determinamos que esta función no tiene puntos críticos.
Aquí utilizaríamos como punto crítico las asíntotas verticales, que sería -1 y 1. Entonces, para determinar los intervalos de crecimiento y decrecimiento, empezaríamos desde -infinito hasta -1 cerrado. Después el otro intervalo sería desde -1 hasta 1 cerrado. Y el otro intervalo desde 1 hasta más infinito. Entonces, aquí escogeríamos valores arbitrarios para determinar el crecimiento o decrecimiento de nuestra función, si es positiva o negativa. Entonces aquí cogemos un número entre -infinito y -1, que sería -2, uno entre -1 y uno que sería -0,5 y el otro sería 0,5. Y el otro que sería en el otro intervalo, que sería el 2. Bueno, aquí esto lo vamos a evaluar en la función original. Entonces, bueno, como aquí tenemos el ejemplo de -2 en la función original, que nos importa el signo. Entonces aquí vemos que nos da negativo. En la otra, en -0,5, nos daría positivo. El otro en 0,5 nos daría negativo y 2 nos daría positivo. Entonces, ¿qué nos determina esto? La gráfica. O bueno, aquí también tenemos la asíntota horizontal. La asíntota horizontal sería 0 y la asíntota vertical, como ya habíamos mencionado, sería -1 y 1. Entonces, para graficar la función, podemos ver, como habíamos dicho anteriormente, que la función es negativa desde -infinito hasta la asíntota vertical, que está en -1. Y pues es positiva desde -1 hasta 0, que aquí tenemos el punto de inflexión. Después de 0 pues, a 1 tendríamos que la función es negativa. Y después, desde 1 hasta más infinito, tendríamos que la función positiva. Muchas gracias por escuchar la explicación.